Bienvenidos amigos a su programa Pastores con olor a oveja. Hoy comenzamos un programa nuevo, un programa buenísimo. Estamos entrando en la Semana Santa, estamos adentrándonos en ese momento en el que el Santo de los Santos se nos hace presente de un modo especial. Por eso hoy tenemos un programa muy especial para todos ustedes. Quédense atentos, quédense en sintonía y bienvenidos de nuevo a Pastores con olor a ovejas. Nuestro programa, como cada día, como cada semana, comenzamos escuchando el Evangelio de hoy. Un Evangelio que el Señor nos ha preparado por medio de la Iglesia para adentrarnos en esta, como pórtico de esta gran Semana Santa. Hoy tenemos con nosotros al diácono Rafael. Muy buenas, querido. Qué bueno saludo. Que estamos disfrutando y ejerciendo el ministerio diaconal, ¿verdad que sí? Así es. Vamos a escuchar de sus labios el Evangelio. Hoy la voz del Evangelio viene a través de tu voz. Amén, amén. Sí, el Evangelio está tomado de San Lucas. En aquel tiempo Jesús echó a andar delante, subiendo hacia Jerusalén. Al acercarse a Betsajet y Betania, junto al monte llamado de los Olivos, mandó a 2 discípulos diciéndoles: vayan a la aldea de enfrente. Al entrar encontrarán un borrico atado, que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien le pregunta, ¿por qué lo desatan?, contéstenle: el Señor lo necesita. Ellos fueron y lo encontraron como les había dicho. Mientras desataban el borrico, los dueños les preguntaron: ¿por qué desatan el borrico? Ellos contestaron: el Señor lo necesita. Se lo llevaron a Jesús, lo aparejaron con sus mantos y le ayudaron a montar. Según iba avanzando, la gente alfombraba el camino con los mantos. Y cuando se acercaba ya la bajada del monte de los Olivos, la masa de los discípulos, entusiasmados, se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los milagros que habían visto, diciendo: bendito el que viene como Rey, en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en lo alto. Algunos fariseos de entre la gente le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él replicó: le digo que si esto callan, gritarán las piedras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué evangelio tan lindo, ¿verdad? Excelente. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Había una antigua profecía, que no está en la Biblia, sino en otros escritos judíos, que decía que el Mesías iba a entrar por la puerta dorada, que es una de las puertas de las murallas de Jerusalén, iba a entrar por la puerta dorada. Y es por esa puerta por la que entró Jesús. Se cumplió esa profecía antigua, se cumplió, y por esa puerta entró Jesús montado en un burro, y la gente aclamándolo: bendito el que viene en nombre del Señor, bendito. Que es algo espectacular, sobre todo viendo lo que ha pasado después, porque, digo, como dato cultural, ¿no?, aunque no es un comentario al Evangelio, actualmente la puerta dorada está cerrada, y fuera los musulmanes pusieron un cementerio. Tú sabes que todo lo que tenga que ver con la muerte, ¿verdad?, y con el pecado, te convierte en impuro. Sí. Es decir, si tú tocas a un enfermo, quedas impuro, según esa tradición. Si tú tocas a un muerto, quedas impuro. Si tú cruzas un cementerio, quedas impuro. Entonces, fíjate cómo, qué estratagema tan horrible, ¿verdad? Sí. El Mesías tiene que entrar por una puerta, pero si entrara ahora, según su mentalidad, entraría impuro. Pero lo que no saben es que ya entró hace 2000 años, ya entró el Mesías y entró por esa puerta dorada, que ahora está cerrada, pero ya estaba abierta en aquel entonces, y el Mesías entró Jesús. Y entró Jesús y fue aclamado con cánticos, fue aclamado como lo que es, como el Rey de Israel,
como el Rey de Jerusalén, como el Rey de nuestras vidas, el Rey del universo. Qué lindo comenzar la Semana Santa declarando a Jesús como Rey, ¿verdad? Así es. Reverendo. Así es. ¿Cómo podemos, o sea, nosotros ya hemos escuchado el Evangelio, hemos vivido la celebración, pero ¿de qué manera se te ocurre que podemos vivir bajo este reinado de Cristo, bajo decir, Jesús es el Mesías y por tanto yo me someto a él? ¿Cómo podemos vivirlo como cosas prácticas para poder vivirlo mejor? Bueno, vivir realmente el reinado de Jesús, que hace ya 2000 años que atravesó la puerta de oro. Dorada, sí, pues, tiene la puerta dorada que hoy con la estrategia que los musulmanes utilizaron, quisieron ahora ponerle impura, poniéndole un cementerio al frente para cuando cruce alguien por ahí quede impuro cuando cruce por esa puerta. Nosotros, después de esa caminata, ese triunfo de Jesús, que lo hace de una manera humilde en un burro, nosotros queremos resalzarlo a Él, viviendo también nuestras vidas con alegría y con gozo como Él quiere, como nuestro Padre ha querido que nosotros vivamos felices. ¿Por qué? Porque como cristianos, y fíjense que en ese momento, cuando Él iba entrando, como dice el Evangelio, le decían que al maestro que los reprendiera a los discípulos, porque estaban alabando a grito a Dios. Y Él le dijo, si ellos callan, hablarán la piedra. Entonces nosotros como ministros resalzamos ese reino de Dios, de Cristo Jesús, ese reinado de Él, predicando su palabra, como lo estamos haciendo. Porque Él mismo dice que si nosotros no hablamos, hablarán la piedra por nosotros. Entonces, a eso estamos nosotros llamados. Así como usted está expresando todo esto bello para que el pueblo, las ovejas, sepan realmente lo que sucedió en ese entonces y lo que sucedió después como estrategia del enemigo para que realmente esa masa de ovejas que seguía a Jesús alabándolo, se callen, se neutralicen y ellos poder hacer realmente su función como personas ya impuras que son para nosotros y malas. Bueno, tampoco son tan malos, pero... Sí, eso es cierto. Tampoco son tan malos. Sí. Pero mira, hay un elemento muy bonito en el Evangelio que dice que pusieron en el burro, pusieron los mantos, Jesús se sentó sobre los mantos y luego iban poniendo los mantos en el suelo por donde iba el burro. Esos mantos no era un manto porque tenían frío, eran los mantos con los que se cubrían la cabeza, ¿verdad?, para orar, eran mantos de oración. De algún modo, Jesús entra, no solo cumpliendo esa profecía que decíamos ahorita, sino que Él entra sobre la oración del pueblo. Es decir, están poniendo el espacio con lo que ellos oran, ¿verdad?, que es ese manto de oración con el que se cubren la cabeza, lo van poniendo en el suelo y Jesús pasa, diríamos, por encima de nuestra oración. Cuando nosotros estamos en oración, está Jesús ahí. A veces no lo sentimos y vivimos, diríamos, como una suerte de sentimentalismo religioso, a veces demasiado grande, ¿no?, en el que parece que todo depende de lo que yo sienta o de lo que no sienta, y no es cierto, porque Dios es bueno si lo siento, y si no lo siento, también sigue siendo bueno, aunque no lo sienta. Así es. Entonces, pero cuando nosotros oramos, hay una presencia de Dios. Lo sienta o no lo sienta, Él está ahí. A mí me hace recordar esto, una entrevista que le hicieron al Santo Padre, al Papa Francisco, al poco tiempo de haber sido nombrado Papa. Un periodista agnóstico le dijo, Santidad, yo no creo en el alma. Y el Papa le dice, bueno, no crees en ella, pero la tienes. Quiero decir, o sea, el hecho de que tú creas en el alma o no, no significa que no la tengas. O sea, uno puede creer que Nueva Zelanda no existe, pero da igual lo que uno crea, sigue estando ahí, en el mismo sitio, al lado de Australia, ¿no? Entonces, nosotros, cuando oramos, hay una presencia de Dios que, diríamos, aletea, como el Espíritu Santo aleteaba sobre las aguas, esa presencia de Dios aletea sobre nuestra oración y nos acompaña. Cuando vivimos en alabanza, podemos poner, diríamos, ese silencio que ha habido durante años de oración del pueblo que estaba esperando al Mesías, lo ponen en el suelo. Llega el Mesías, lo ven, lo alaban,
lo aclaman como rey, lo aclaman como el Mesías, Hosana, el hijo de David, que ha venido y que entra en nuestra ciudad, es decir, que entra en nuestra vida para estar con nosotros. Este pórtico de la Semana Santa es incomparable, ¿verdad? Entramos con los ramos, entramos en la iglesia después de haber proclamado el Evangelio en la procesión y entramos en la iglesia con los ramos aclamando al Mesías que viene, al Santo de los Santos, que se presenta a los santos. ¡Qué maravilla! Eso es bellísimo, Padre, pero esa entrada triunfal que hacemos nosotros ahora, hoy domingo, con los ramos, que vamos pasando y tiramos los ramos en el piso para que Él vaya caminando sobre ella, y cuando pasa la puerta para el templo, eso se asemeja, ¿verdad?, a la cruzada de la Puerta Dorada de Jesús. Podría algo, ser. Exacto. O sea, no es así, pero podemos verlo de esa manera, es bonito. Sí, sí, es bonito pensarlo así. Sí, sí. En la liturgia no está puesto así, pero podemos entenderlo así y vivirlo también como con una profundidad mayor, ¿verdad? Correcto, sí. Qué bien. Correcto. Vamos a hacer una pausa y continuamos con el resto de nuestro programa. No pierdan la conexión en su programa Pastores con olor a ovejas. Continuamos en nuestro programa Pastores con olor a ovejas con nuestro queridísimo diácono Rafael Martínez y ya comentando esto que estamos celebrando, la Semana Santa. Algunos le llaman Semana Mayor, yo sé que lo hacen muchos. A mí no me gusta esa expresión, porque no es lo mismo ser mayor que ser santo. Entonces, mejor Semana Santa que Semana... ¿Está mal decir Semana Mayor? No, mal no está, pero se puede decir mejor, que es santa. Es santa, es una semana santa y por tanto dedicada al santo de los santos. Escuchábamos el Evangelio, reverendo, Hosana al hijo de David, y unos días después, que es lo que escuchamos luego en la misma celebración de hoy, del Domingo de Ramos, ¿verdad?, el relato de la Pasión, la ciudad de Jerusalén no la vacían y la llenan con otra gente. Es decir, la misma gente que gritó Hosana al hijo de David son los que gritan ahora, ¡crucifícale! Así es. Qué cosas, ¿eh? ¿Cómo somos los seres humanos, querido? Así es el corazón. Que decimos, Señor, te quiero mucho, como la trucha al trucho, pero luego te crucifico. Dice, con una mano te acaricia y con la otra te da con el mazo. Y eso sucedió con Jesús en este momento, después que nosotros nos hemos preparado. En este tiempo llegamos realmente a la Semana Santa. Nos preparamos realmente para llegar a esa santidad, llegar a tener la cercanía de ser santo para poder celebrar esa fiesta realmente que nosotros estamos preparando. Entonces, hoy vemos que después, en el pasado bloque, vimos a Jesús donde se le llamaba y se le gritaba y se le adoraba. Y inclusive algunos decían que lo mandaran a callar, entonces parece que hicieron un trabajo, Padre, un trabajo fuerte. Y esa misma persona que estaban alabando a Jesús, luego entonces gritaban cuando comenzaron los juicios y las presentaciones, ¡crucifícanlo! ¡Crucifícanlo! Entonces vino un cambio en lo que fue las acciones de muchas de esas personas que estaban presentes. ¿Pero tú crees que hubo tanto cambio? Yo creo que no, yo creo que somos así. O sea, somos gente que se entusiasma y se alegra muchísimo y con las cosas de Dios podemos estar alabando y esto yo lo veo muchísimo. O sea, una adoración al Santísimo, la gente entusiasmada, dando gritos, llorando, emocionada y a la media hora estamos, no es la gente hace eso, yo soy gente también, estamos diciéndole al Señor, sí Señor, yo te quiero mucho. Yo estoy contigo, yo te doy mi vida, y al rato ya estoy escurriéndome para no entregarme a ti. Esto como que la naturaleza humana tiene un problema, tenemos un problema, o sea, o nos entregamos del todo a Dios, porque hubo algunos que no gritaron eso, hubo algunos que no, la Virgen María no lo hizo. No, vieron mucho que no lo hicieron. Hubo algunos que no todos lo hicieron, pero
el dejarnos llevar por el viento que venga. Ahora viene una ideología, nos sumamos todos a eso. Luego viene otra, nos sumamos todos a eso. O sea, yo pienso, por ejemplo, justo hace 100 años, un poquito menos de 100 años, cómo mucha gente llegó Hitler y se sumaron a lo que Hitler decía. Y todo lo que Hitler decía era buenísimo, y lo aclamaban. O llega otra ideología y estamos locos. Nos dejamos llevar, parece que no tenemos criterio propio. Sin embargo, Jesús viene a hacernos libres y a darnos un criterio propio, que es el de Él, pero es el mejor, porque es el que nos libera. Los otros criterios, las otras ideologías nos esclavizan. Nos esclavizan. Hay otro detalle. Barrabás. Barrabás. ¿Tú te has fijado de aquel ciego de Jericó? ¿Cómo se llamaba? Bartimeo. Bartimeo. Ciego Bartimeo. Que significa hijo de Timeo, ¿no? Bar es hijo de. Entonces, Bartimeo significa hijo de Timeo, ¿verdad? Jesús, su apellido, ¿cuál era? Bar José, ¿no? Porque era el hijo de José, hijo sí, adoptivo, obviamente, ¿no? Pero es Bar José. Y Bar Abba, ¿qué es Abba? Abba es de Dios. Es de verdad el hijo de Dios. Condenan al hijo, o sea, liberan al hijo de Dios y condenan al hijo de Dios a la vez. Suelten a Barrabás, pero lo condenamos. Hace poco estaba escuchando algo que me impactó profundamente. Alguien decía, no hay pecado más grande que matar al Hijo de Dios. Y no ha habido acontecimiento más salvífico en la historia que la muerte del Hijo de Dios. Es decir, en el mismo acto vemos cómo lo condenamos, cómo lo matamos, cómo con nuestro pecado hemos llevado a Jesús a la cruz, y a la vez, en esa cruz, hemos sido salvados del pecado con el que lo llevamos a la cruz. Es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿verdad? Sí. Es algo, es maravilloso. El misterio de Dios es insondable, realmente. Eso es grandioso, Padre. Uno se pone a pensar, el cerebro humano como que no da para profundizar realmente la grandeza de lo que es el misterio de Dios. Porque eso que usted acaba de decir ahora, que con la muerte de Cristo nosotros cometemos el mayor pecado que se ha cometido, pero con la muerte de Cristo realmente se hace lo más grande que es la redención de nuestro pecado y nuestra salvación. Y podemos decir, y yo digo, ahorita hablábamos de lo que es la vida sobrenatural, o sea, la vida espiritual, y yo digo que con la muerte física, que se ve como una contradicción, la muerte física de un ser humano es que lleva a la verdadera vida espiritual, que es la que nos lleva a la presencia del Padre. Entonces, ahí vemos, y yo hago la comparación de esa parte, porque esa la vivimos, morimos, y cuando morimos y desaparecemos de la parte física, realmente vivimos a la parte espiritual, que es sobrenatural, que es lo que usted acaba de decir ahora con la vida de Jesús, con el llamado al crucifíquenlo, lo matan, y con su muerte en la cruz nos redime a nosotros. O sea que es algo que uno lo ve y si se pone a darle mucha mente, como dicen, uno se enreda. Por eso es que la cosa de Dios, los misterios de Dios, uno tiene que verificarlo y verlo y aceptarlo por fe. Porque si nos ponemos a profundizar, nos vamos a enredar más. Eso me acuerda a mí de... Bueno, pero no tenemos que dejar de pensar sí, vamos y profundizar, al contrario. O sea, no vamos a decirle a nuestra audiencia que deje de pensar. Es todo lo contrario. La fe no nos corta la cabeza. La fe lo que hace es darle sentido al pensamiento, darle sentido a la inteligencia, a la ciencia y a todo, porque todo está relacionado. En realidad, la fe y la razón no están contrapuestas, al contrario. La fe ilumina la razón y la razón también ilumina la fe. Es decir, tenemos que vivirlo en una unión buena, porque la fe católica es razonable. Todo lo de la fe católica, todo podemos razonarlo. De hecho, tenemos 2000 años razonándolo. Sí. No llegamos a todo, porque obviamente en este recipiente Dios no cabe, porque si cupiera aquí no sería Dios.
como decía San Agustín, no es tan pequeño como mi cabeza, pero cuanto yo más me adentre, y eso es lo que sucede con los misterios de Dios. Mira qué cosa tan linda. Un misterio en la Iglesia es algo así como el mar. El mar lo podemos estudiar, el mar lo podemos contemplar, nos podemos sumergir en él, nos podemos bañar, podemos quedarnos quietos en la orilla mirando, pero nunca nos lo podemos llevar en un bolsillo. Lo mismo pasa con Dios, lo podemos contemplar, lo podemos estudiar, nos podemos sumergir en Dios, podemos quedarnos mirando desde lejos, pero nunca nos lo podemos llevar, porque no cabe, es mucho más grande. Sí. Y si es más grande el mar, ¿cómo no será Dios? Pero cuanto más profundicemos en él, cuanto más lo estudiemos, cuanto más oremos y sobre todo, cuanto más contemplemos, mejor. Por eso esta semana es una semana santa, es decir, una semana que la tenemos que dedicar a la santidad, en primer lugar, a la reflexión, a la oración, toda la semana, dedicar un ratito, incluso a mí no me importa que ahora apagues el televisor y te pongas a orar. Yo te diría que cuando acabe el programa, pero si quieres, puedes apagarlo ahora. ¿Por qué? Porque escuchar a Dios es interesantísimo. Y escuchar, es que tiene cosas tan interesantes que decirnos, que a veces en la oración hablamos, pero no nos callamos. Y decimos, es que Dios no me escucha. Bueno, tú tampoco le escuchas mucho a Él. Cállate. ¿Y cómo se hace silencio? Callado. Es que no oigo nada, aguanta. Entonces vienen los reproches. Que si alguien me hizo algo, que si yo le hice algo a alguien, que si me duele el corazón. Sigue aguantando. En el Señor, obviamente, orando al Espíritu. Pero sigue aguantando en silencio. Y llega un punto en el que descubrimos, mirando con amor y brevemente todas esas sombras que van surgiendo, descubrimos, diríamos, la luz de Dios. La luz de Dios que ilumina todas las estancias y todas las áreas de nuestra vida. Y en ese silencio podemos contemplarle. Y sucede aquello que le pasó al cura de Ars con aquel feligrés, que dice, ¿y tú cómo oras? Dice, bueno, yo le miro y él me mira. Qué cosa tan linda, poder mirar a Dios y dejarse mirar por Él. La Semana Santa es para esto. Así es. No es para andar con bulla, no es para andar... No, es bueno tener espacios concretos, por eso hay que programarlos a veces, lo que tenemos mucho trabajo, ¿verdad? Espacios concretos de silencio, de recogimiento, de leer la palabra de Dios, de orar con la liturgia de las horas, pero no a lo loco, sino dejar que vaya resonando en nuestro interior la palabra de Dios. Y no hay mucho que decir, porque ante la cruz, ¿qué vamos a decir? Solo nos queda ponernos de rodillas y adorarle. Así es. Pero bueno, podemos hacer una pausa y luego continuamos. Vamos a entrar a comentar, no se vayan, el Triduo Pascual. Jueves, Viernes Santo, Sábado Santo y el Gran Domingo de Pascua. El Gran Domingo de Resurrección. Qué bueno es que podemos continuar con nuestro programa. Si no has apagado el televisor para ponerte a orar, pues podemos continuar adentrándonos en este gran Triduo Pascual. El Triduo Pascual, antes de que pasemos a comentarlo, hay una cosa que es muy importante. Litúrgicamente es una sola celebración, que comienza el Jueves Santo con la Cena del Señor, ¿verdad? Y termina cuando acaba la Vigilia Pascual. Es decir, el Jueves Santo no se dice pueden ir en paz, el Viernes Santo no se dice pueden ir en paz. ¿Por qué? Porque no ha terminado. Es decir, es toda la celebración que la vivimos en la Iglesia a tiempo real. Vivimos desde el Jueves Santo hasta la Vigilia Pascual, el momento de la resurrección del Señor. Qué cosa tan linda poder vivirlo de esta manera. Por eso no tiene mucho sentido decir, no, yo voy el jueves, que es muy lindo, el lavatorio de los pies, y luego voy a la vigilia, pero el Viernes Santo estoy preparando las habichuelas con dulce. No, tenemos que ir a todo,
no perdernos nada, porque si es imposible, pero si es posible, haga lo posible. Hay que hacerlo. Es que a las 3 de la tarde me tengo que echar la siesta porque tengo sueño. Bueno, es que Jesús murió en una cruz, puedes hacer ese sacrificio y no echarte la siesta. Qué importante es, porque así podemos adentrarnos en el misterio de una forma bellísima. El Jueves Santo, día de la institución del sacerdocio, institución de la Eucaristía, día del amor fraterno. ¿Cómo podemos vivir bien esto? Eso es una celebración bellísima, porque ahí se conjugan lo que es, en esos 3 días, que es una continuación de una sola fiesta. Así era que hacían la fiesta en esa época. ¿Y ahora? Y ahora también. Bueno, ahora no, ahora son una noche, un par de horas, pero antes era una fiesta de verdad que se hacía. Era una semana, cuando se hacía una boda era igual. Entonces, hoy nosotros vamos a celebrar, comenzamos como el jueves, lo que es el Triduo Pascual, que son 3 días corridos de fiesta memorable, donde los que realmente nos representan a nosotros y nos llevan y nos guían, que son nuestros pastores, los sacerdotes, se instituye esa gracia de Dios entre nosotros. Y así continuamos las celebraciones jueves, seguimos con el Viernes Santo. El Viernes Santo viene ya un día ahí, no se celebra nada, es contemplación, como usted decía. ¿Cómo que no se celebra? ¿Y la pasión del Señor? Sí, la pasión, pero no se celebra. No hay misa. No hay misa, porque a veces le dicen, pero ¿cuándo es la misa? No hay misa, es la celebración de lo que es el misterio de la pasión de nuestro Señor. Pero vamos al que Él jueves, sufrió. los elementos del jueves. El jueves. Vamos a empezar, se nos ha olvidado comentar la misa crismal, que es en la mañana, ¿verdad? Sí, la mañana. Donde los sacerdotes renovamos nuestros compromisos sacerdotales, esas promesas que hicimos, ¿verdad?, en nuestra ordenación, y a la vez se bendice el óleo de los catecúmenos, el óleo de los enfermos, y se consagra el Santo Crisma. El Santo Crisma. Misa bellísima, a la que acudimos todos, los sacerdotes sobre todo, algo bellísimo. Y luego en la tarde, ¿verdad? Y eso se hace, Padre Cúseme, eso se hace en la catedral. En la catedral. En la madre de la Y luego iglesia. de ahí pasamos a celebrar el triduo propiamente dicho, porque en la misa crismal todavía es cuaresma. La cuaresma termina cuando empieza la celebración de la Cena del Señor. Correcto. Y ahí tenemos varios elementos. Tenemos, por una parte, el lavatorio de los pies, recordando el amor fraterno. Hemos celebrado en la mañana la institución del sacerdocio. Lavatorio de los pies, el amor fraterno, donde se lava los pies Jesús lava los pies a los discípulos, y después la institución de la Eucaristía. Y en la liturgia sucede algo que es bellísimo, en lo que podemos estar muy atentos. En el momento de la consagración, el sacerdote dice, el cual en esta noche santa tomó el pan, lo partió, o sea, en el día de hoy. Es decir, hoy se conmemora el hoy litúrgico. Yo recuerdo estando en Tierra Santa, en un viaje que hice hace años, cuando fui a Nazaret, llegamos a Nazaret, a la Basílica de la Encarnación, ¿verdad? Donde el ángel se le presentó a la Virgen María, que es lindísima. Estando ahí dentro, pues obviamente rezamos el Ángelus, ¿verdad? El Ángelus, sí, San Gabriel. Pero a la hora de decir el Verbo de Dios se hizo carne, allí se dice, y aquí el Verbo de Dios se hizo carne. Ay, porque ahí mismo, en ahí ese lugar. Fue. El Jueves Santo decimos, hoy tomó pan, o sea, en el mismo día. Estamos haciendo presente aquello que sucedió hace casi 2000 años, ¿verdad? Y se hace presente en todas las capillas. Se hace presente el Señor, el mismo Señor, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad. Eso es. Y ahí, claro, luego después nos quedamos con el monumento. El monumento no es una exposición del Santísimo. El monumento es acompañar a Jesús también en el huerto de los olivos, que dijo Jesús a los apóstoles, ni una hora has podido velar, o sea que ya ustedes saben, mínimo una hora. Pues no, yo hago un turno de 10 minutos, no, una hora, quédate, el Señor se lo merece, ¿verdad? Así es. Y si te duermes, bueno, los apóstoles se durmieron, pero el Señor les dijo, miren,
despiértense. Y de ahí tenemos el monumento, la visita a los monumentos y poder ir a otras parroquias también, visitarlo. Qué cosa tan linda Sí, es. eso es bello, eso es bello, porque así uno... ¿Tú sueles ir a ver distintos sí, monumentos sí. y a orar allá? Sí, nosotros, inclusive nosotros salimos un grupo de la parroquia, después que nosotros concluimos, que vemos y participamos en lo que es la inauguración del monumento, entonces salimos a toda la parroquia del sector. Y después que vamos y oramos y vemos la belleza y vemos, mira qué humilde se ve ese y qué belleza, porque ahí se hace, inclusive ahí se pone de manifiesto a veces lo que es la personalidad de la persona que están al frente de la cosa. A veces tienen una cosa demasiado pampanante, demasiado grande y eso, demasiado exuberante. Y hay otros que son con mucha sencillez y eso, y humildad, lo hacen pero bien bello. Siempre realmente, con mucho cariño. Con ¿verdad? cariño, sí, todo bello. Pero ahí uno ve la diferencia. Y luego nosotros bajamos a la zona colonial. Y ahí comenzamos a visitar todos esos templos que son antiquísimos, esas bellezas que hay allá. Y recorremos y a veces pasamos la noche entera caminando entre toda esa parroquia allá en la ciudad colonial. Pero eso es muy bello. Ahí nosotros nos vamos llenando. Hay personas que no conocían parroquia y ahí comienzan a conocerla. Los templos y ven la diferencia que hay de mi templito, que ay, pero y mira qué catedral. O sea, y ahí uno ve muchas cosas bellas. Bueno. Principalmente lo que el mundo, principalmente el mundo nuestro cristiano, hace por Cristo Jesús. En ese momento, la belleza que es Cristo Jesús. Y cómo la acompañan, ¿eh? Sí, es y una la belleza. gente, muchas personas, como si fuera de día, son las 12 de la noche y usted ve que eso está lleno de gente por donde quiera caminando, buscando, viendo los diferentes monumentos. Muy bello que Luego el Viernes Santo, por ejemplo, en mi zona pastoral, en Sabana Perdida la Victoria, nosotros comenzamos con un Vía Crucis a las 5 de la mañana. El año pasado fuimos hasta la Victoria caminando. Este año vamos a ir desde el hospital, el Neil Arias, hasta la parroquia de San Francisco Solano. El año pasado íbamos a lo mejor como 2.000 personas o más, muchísima gente. A las 5 de la mañana, un Vía Crucis bellísimo. Comenzamos así. Luego, a las 3 de la tarde, más o menos, la celebración de la Pasión del Señor. Pero estamos continuando, no nos olvidemos que seguimos, aunque te estés cepillando los dientes, cocinando, seguimos en la Pasión. Bueno, el viernes es día de ayuno y abstinencia, no lo olvidemos, sí. Pero tenemos la celebración de la Pasión y la adoración de la cruz. Una celebración bellísima, llena de silencio, el silencio de Jesús, que como cordero llevado al matadero, sí. como oveja muda ante el esquilador, no abría la boca, sí. dice el profeta, pues nosotros también contemplamos la pasión y adoramos la cruz de Cristo, la besamos. Sí. Qué importante es no solo dar un beso a esa cruz que se nos presenta en la celebración, sino abrazar nuestras propias cruces, porque abrazar nuestra cruz nos lleva a la luz de Dios. Así es. Porque ese es el trono de Jesús. ¿Qué podemos decir más del Viernes Santo? Bueno, del Viernes Santo podemos ver que realmente la persona, desde tiempos atrás, se neutralizan las labores, la persona no hace casi nada en la casa, pero ahí las cosas han ido cambiando. Usted sabe que ahora el Tríodo Pascual, la Semana Santa, la cogen estos días para otro tipo de actividades que no son la de adoración, de buscar del Señor, de llenarnos, de celebrar, prepararnos realmente para celebrar esa fiesta grande que es la resurrección del Señor. Todo esto, ellos lo hacen de manera personal, para ellos disfrutar ellos. Y como cristianos nosotros lo que tenemos que buscar es ir a los pies del Señor, acompañarle en todo este trayecto hasta que realmente Él salga a la luz. Y luego de ahí ese día pasamos al sábado. Sábado Santo, yo recomiendo mucho en la mañana rezar el oficio de lecturas. En la segunda lectura del oficio de lecturas viene
una antigua homilía sobre el Sábado Santo que explica muy bien el sentido de ese día, el sepulcro, el descenso de Jesús a los infiernos, que no es al infierno, no es donde los demonios. No. Los infiernos es el lugar donde estaban los muertos, los justos, esperando la venida del Mesías para ir al cielo. Y ahí se encuentra con Adán y le dice, el Señor esté contigo y con tu espíritu. Y cómo rescata, porque Jesús se muere pero no para de trabajar, ¿eh? Sí. Y desciende a los infiernos y los rescata. Luego en la noche tenemos la noche santa de Pascua, la vigilia pascual, con ese movimiento litúrgico tan bello. Nos queda poco tiempo, sería para hablar mucho, pero lo hablaremos otro día. Sí. Primero la liturgia de la luz, después, porque Jesús es la luz del mundo que ilumina las tinieblas. En esa noche de Pascua en la que en la primera luna llena de primavera, donde el mundo empieza a tener menos tiniebla, hay una noche que está iluminada por la luna. Pues nosotros también la iluminamos con Cristo, con ese cirio. Empieza la luz. Ahora que, padre, que yo, con esa luna llena, celebran también los orientales, Sí. celebran igual que nosotros. Bueno, no siempre coinciden, pero este año coincidimos, tenemos la misma fecha de Pascua. Qué bien, es una qué belleza bonito. eso. Y entonces tenemos la noche, o sea, tenemos siempre la liturgia de la luz. Luego viene la liturgia de la palabra, extensa, en la que va recorriendo los grandes hitos de la historia de la salvación que concluyen el Nuevo Testamento con un gloria espectacular, ¿verdad? Y después del gloria, ya con todas las luces prendidas, escuchamos al apóstol, escuchamos el Evangelio, el relato de la resurrección, y de ahí pasamos a la liturgia bautismal. El pregón, y el pregón. El pregón va antes, el pregón es la de la liturgia de la luz. Sí, en la liturgia de la luz, ese pregón pascual es que a mí me encanta cuando se canta. Ese pregón, Cristo, la luz del mundo, ahí que comienza, ay, eso es bello. Después la liturgia de la palabra, la liturgia bautismal, si hay bautizando se bautizan, ¿verdad? Y si no, todos renovamos también nuestro bautismo con el agua. Y después la liturgia eucarística, es decir, Jesús, que es la luz del mundo, la palabra hecha carne, se hace carne en nuestra propia carne por el bautismo, es decir, que somos renacidos por el agua y el Espíritu a la vida del resucitado. Porque, claro, ¿quién resucita? ¿Los muertos? Solo puede resucitar un muerto. Entonces, si no vivimos la muerte, no vamos a vivir la resurrección. No. Si yo no muero a mí mismo... Hay que morir para poder vivir. Resucitar y vivir. Y al que ha muerto y ha resucitado en el agua, ¿verdad?, que es signo de muerte y de vida, renace a la vida nueva, ya puede ¿el qué? Recibir a Jesús glorioso. Así ¿Dónde? es. En la Eucaristía. Ay, Y ya empieza el espectáculo. Así Qué pena que no tengamos más tiempo para comentar esta liturgia, pero lo haremos otro día, seguro que sí, ¿verdad? Claro que sí. Vamos a hacer una pausa y continuamos con Pastores con olor a ovejas. Estamos casi finalizando nuestro programa en el último bloque de Pastores con olor a ovejas. Y ahora vamos a ver, como hacemos todas las semanas, las actividades eclesiales que hemos tenido y algunas que vamos a tener para ir preparándonos con esa agenda. El 29 de marzo pasado tuvimos en la Vicaría Episcopal de Santo Domingo Norte, tuvimos un evento organizado por la Vicaría Episcopal de Familia y Vida de nuestra vicaría, en la que vino en el multiusos de la Charles, en Sabana Perdida, tuvimos a Salvador Gómez predicándonos un tema, una conferencia, bajo el título La esperanza y la caridad en la familia con sus retos actuales. Ahí nos inspiró a seguir construyendo hogares firmes en la fe, afianzados en la confianza en el Señor. Esa actividad estuvo presidida por nuestro vicario, por el obispo auxiliar, Monseñor José Amable Durán Tineo, y también estuvo acompañado por el vicario adjunto de pastoral de la Vicaría Norte, el padre Elvin de los Santos Montero. La animación fue a cargo de Jochi Enríquez y reafirmamos la familia en el pilar fundamental de nuestra sociedad. Una maravilla de actividad que tuvimos.
¿Qué más Sí. tenemos? Bueno, tenemos el día 9 de abril. Tuvimos. Tuvimos la Santa Misa del Jubileo Pastoral Penitenciario, que fue transmitida por el canal católico de la familia Televida. La Arquidiócesis de Santo Domingo celebró la Santa Misa del Jubileo Pastoral Penitenciario, una emotiva Eucaristía que fue transmitida a través del canal católico de la familia 41. Este encuentro de fe permitió unir espiritualmente a la comunidad penitenciaria y a todos los fieles que desde sus hogares participaron de la celebración como parte del camino hacia el jubileo 2025. Una actividad realmente que aquella persona que se encuentran recluidos fueron animados para que su fe no decaiga y que se mantengan siempre firmes, que el futuro y la esperanza está para ellos también. Y también el 11 de abril, el Viernes de Dolores, los fieles católicos de la ciudad colonial tuvieron un profundo momento de fe, el Vía Crucis. Un gran Vía Crucis por las calles, saliendo de la parroquia de Don Bosco y concluyendo en la parroquia de San Miguel, congregando a numerosos fieles que con oración, con meditación, con cantos, con silencio, recordaron la pasión del Señor. Este evento se ha preparado también dentro del contexto del jubileo de 2025, Peregrinos de la Esperanza, para vivir este tiempo de Cuaresma con mayor profundidad en el misterio de la Semana Santa. Y luego ya tenemos un evento futuro, ¿verdad? El 24 de abril. Sí, ese, ¿Qué bueno. sucede el 24 de abril, reverendo? Sí. El 24 de abril que tenemos esa película que viene pronto para nosotros, que es el estreno nacional de El Día 8. Día 8. El Día 8. ¿Cuándo será? Eso será en el cine de Caribe. Caribbean Cinema. Dice, sumérgete en una historia inspiradora de fe, milagros y esperanza que ha conmovido a audiencia en festivales internacionales. Es una grandiosa película. Sobre la vida del padre Emiliano. Del padre Emiliano, exacto. Y es bueno que nosotros vayamos porque nosotros todavía no tenemos santo en los altares. Y estamos buscando, luchando porque también Él llegue a los altares. Y nosotros conocemos mucho de nosotros vivos ahora. Conocemos todas las misas, la Eucaristía, donde hubieron sanaciones del Padre Emiliano Tardif. ¿Tú conociste al Padre Emiliano? Sí, ¿verdad? claro. Inclusive tengo un compadre que tuvo una sanación que hace ya años de eso y que se ha mantenido sano. El Señor es grandioso con sus hijos. Os animamos a todos nuestros televidentes, ¿verdad? A todos nuestros amigos que vayan este 24 de abril al gran estreno nacional en Caribbean Cinemas a ver la película Día 8 sobre la vida, el testimonio del padre Emiliano Tardif, que pronto esperamos tenerlo en los altares. Así. Y ya con esto concluimos. Así. Querido Así Rafael, es. qué gusto compartir contigo este programa, compartir con nuestros amigos este gran programa en este inicio, ¿verdad? En el pórtico de la Semana Santa, pastores con olor a ovejas. Así es. Si nos das la bendición, nos vamos. Así es, ¿no? Dénosla usted. Yo, padre. ¿puedes dar tú también? Okay. Danos tú la bendición. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y les acompañe siempre. Amén.